el Poder Ejecutivo expresó que cuando trascendió lo de Maldonado hubo mucho alarmismo en la sociedad, a nivel mediático y también en la sociedad. ¿Usted coincide con esto, con que hubo alarmismo? Bueno, es posible que sí, sobre todo por tratarse del momento en que se trató, ¿verdad? Es decir, se potenció la problemática, pero estaba claro que el agua no era potable, no porque fuera tóxica, que tal vez no lo fuera, salvo algún análisis puntual que dio que estaba mal, pero sí que no era potable, por lo tanto... Además, era raro eso que decían de que el agua no es potable, pero si la tomás no pasa nada. Exacto, y eso era un poco lo que estaba pasando. Bueno, también me han preguntado a mí, ¿qué pasa si la tomás durante 50 años? Bueno, probablemente tengas problemas, ¿no? Capaz Al cabo que ahí de sí 50 te pasa años, seguro. Sí. Se habló en los últimos días de la redistribución de dinero que hará el gobierno ahora que se suspendió la obra del Antel Arena. Y bueno, ya trascendió que la totalidad de esa plata iría para OCE, aunque todavía no está plenamente confirmado. Pero imaginando que alrededor de 80 millones de dólares van a ser volcados en OCE. ¿Usted qué recomendaría para la distribución de ese dinero? ¿Cuáles son las medidas más urgentes que hay que tomar? Bueno, que ya están previstas, ¿no? Es decir, esos ya tienen nombre y apellidos. 80 millones son digamos, la mejora en Agua Corrientes y la mejora en Maldonado, y se fueron. Dan para eso, ¿no? ¿Usted dice que ya se fueron esos 80? No, se fueron, me refiero que ya están destinados, ya están destinados. Y eso es para lo que dan. Y seguramente la inversión tendría que ser mucho mayor. Ahora, yo creo que... Tendría que ser mayor, dice. Y sí, sin duda, porque hay otra cantidad de lugares que están con problemas. Ahora, inclusive con problemas de arsénico en algunos lugares, digamos, y cosas de ese tipo, ¿verdad? Entonces, a ver, yo no sé si el tema es, la inversión mejor es hacia que la OCE mejore sus tratamientos, que en general no son del todo malos, casi nunca. La prueba está que los resultados, cuando los publican, digo, dan bastante bien, sino en la medida de prevención, ¿no? Es decir, el otro día hablábamos en otra audición que, digamos, se habla de la conservación de suelos y los planes de uso y manejo, y está todo muy bien. Pero esos planes, en el supuesto de que se hicieran bien, están implicando que se van varias toneladas de tierra por hectárea, ¿no? Que parte de ella terminan en los ríos. Después multiplica esas varias toneladas por 1.600.000 hectáreas, ¿no? De soja, ¿no? Y va a ver que estamos aportando una cantidad enorme de sedimentos con fertilizantes, ¿no? Y con otras cosas que van a dar a los ríos. Entonces, seguramente la mejor inversión que se podría hacer es en un trabajo cuidadoso en materia de prevención de erosión de suelo, de limitación de la fertilización de los suelos, de ese tipo de cosas. Si la prevención es más barata siempre que el remedio, ¿no? Que la cura. Usted me decía hace un rato que las primeras señales que dio el gobierno fueron las correctas. Efectivamente, las primeras señales que ha dado el gobierno han sido las correctas, yo creo que un poco tímidas en algunas cosas, ¿no? Es decir, el tema siempre de esa tensión entre la producción agropecuaria y la conservación hace que hayan sido un poco tímidas, ¿no? En esa dirección. Seguramente falta a su vez de preparación del sistema público para los aspectos de control real, ¿no? De la utilización del suelo. Es decir, hay una serie de... Pero, digamos, la dirección es correcta, ¿no? Lo que hay que apretar el acelerador, las comisiones de cuenca se las debiera escuchar, ¿no? Porque ahora hay comisiones de cuenca, ¿no es así? En varios, en la cuenca de Santa Lucía, la Laguna del Cisne, la Laguna del Sauce, hubo otras que después dejaron de funcionar, pero no son preceptivas sus recomendaciones. Ahora el Estado no, y además muchas veces las recomendaciones ni siquiera llegan, ¿no? A donde deben llegar, que son en los lugares de decisión. Y lo que no tienen en cuenta es que en esas comisiones de cuenca, digamos, hay, aparte que la universidad tiene sus delegados, que son académicos de primer nivel, las propias ONG ponen académicos a representarlas. Por lo tanto, ¿no? Sus recomendaciones son muy serias y esas recomendaciones no llegan a donde deben llegar. ¿Está bien que aumenten las multas por contaminación? Ah, sí, sin lugar a dudas. De todas maneras, el contaminador-pagador nunca ha funcionado, ¿no? El señor ese que estaba deforestando, que salió en el video, sí. Le cobraron una multa, no sé si serían
ponerle $3.000 la hectárea, una cosa de ese tipo, ¿no? Y dijo que le había salido baratísimo, porque la tierra esa a partir de que sacó el monte valía $8.000 la hectárea, entonces, y antes no valía nada, así que por $3.000 se había comprado una tierra que ahora valía 8.000. O sea, no funciona. Está bien que se pongan multas, pero con eso no alcanza. ¿Cuánto cuánto mejoraría la situación si aumenta el saneamiento en algunas zonas del país? Bueno, bastante, y por eso también se va a invertir en eso. También en ese sentido uno tiene algunas críticas, ¿no? Es decir, porque el tratamiento, digamos, el saneamiento tiene que incluir tratamiento terciario para que funcione. Sí. Bien, es decir, hay que eliminar el fósforo, y eso es lo más complicado de todo, ¿verdad? Ahora, no se establecen otros sistemas de tratamiento que no sean los convencionales, ¿no? Cuando hay tratamientos alternativos mucho más baratos que permitirían difundir mucho más el saneamiento en todo el territorio nacional. Y sin embargo, no se acepta. Bueno, en Canelones habría que hincar más el diente ahí, ¿no? Por supuesto que sí, pero digamos, Canelones tiene una cantidad enorme de poblados pequeños que podrían ser tratados con otro tipo de tratamientos, como por ejemplo lo que hacía, que habrá que mejorarlo, no cabe ninguna duda, pero estos barrios de construcción que se hacen en el interior, ahora no me sale el nombre de la... Pero, a ver, ¿a qué se está refiriendo? ¿A la zona que, por ejemplo, de Ciudad de la Costa? No, estoy diciendo que, digamos, que el Estado hace algunos barrios en zonas pobladas, sí. ¿verdad? ¿Cómo es que se llama el organismo? Que en este momento se me fue el nombre a mí que hace la... ¿Está hablando de la Agencia Nacional de Vivienda? No, estoy hablando de lo que existe para el interior del país. Ah, bien. Y entonces tenían saneamientos alternativos, que eran con pozos decantadores, tubos de pequeña pendiente, digamos poco diámetro y pequeña pendiente, que iban a lagunas de tratamiento, etcétera. En determinado momento la OCE dijo, no acepto más ese tipo de planta de tratamiento. Bueno, esas son baratas, las otras son carísimas. Claro. A ver, ¿cuánto tiempo puede pasar hasta que realmente se solucione este problema? MEVIR es la palabra. Está hablando de MEVIR, bien, ahora se acordó. ¿Falta mucho para que esto deje de ser un problema? Eso es muy difícil de prever, ¿no? Eso es muy difícil de prever y va a depender finalmente de la severidad de las medidas que se tomen. Cuando digo severidad no me estoy refiriendo al palo, ¿no? A la multa, sino que efectivamente se tome una secuencia de medidas integralmente considerada. Por ejemplo, se está hablando de plan B, una represa en el Casupá, otra represa en el Soldado, no sé qué. Bueno, esas cuencas, parte de ellas, la de Casupá, tiene agricultura y va a seguir teniendo, salvo que se decida que no. Entonces, ¿qué vamos a generar? Bueno, se está hablando de los planes de riego, ¿verdad? Bueno, yo soy agrónomo, el riego es muy importante, pero ¿dónde vamos a hacer las represas esas de riego? Porque donde hay una represa hay un foco de concentración de fósforo, de concentración de algas. Entonces, por supuesto que se pueden hacer las cosas bien, pero yo no veo que haya voluntad política para decir, a donde se hace esta represa no va a haber agricultura, ¿no? Es decir, que se aten esos dos cabos, aparentemente no se están atando. Entonces, hasta que no haya, digamos, alguien que tenga una visión integral de la problemática y capacidad de manejarla, como podría ser eventualmente la Dinama, pero actualmente lo que pasa es que ¿no? Hay cosas que son de agricultura, hay cosas que son de la Dinama, hay cosas que son eventualmente, no sé, del Ministerio de Defensa o de la Policía, ¿no? Es decir, cuando hay N jurisdicciones, es muy difícil resolver rápidamente los problemas. ¿Hay algún cauce que no esté contaminado, que esté impecable? Sí, en fin, a ver, podría decirle también que no, es decir, en los hechos, la propia ganadería nuestra ha generado niveles de fósforo en nuestros arroyos que son altos. El ganado entra a tomar agua, hace sus deyecciones dentro del agua eventualmente, o sea. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Mientras el agua no se embalsa, si el agua corre, no tenemos problema. Tenemos exceso de fósforo, pero no tenemos problema. Una vez que uno coloca un embalse, claro, bueno, ahí es que se nota el problema.
¿Qué haría usted, qué medida tomaría con el uso de los agroquímicos? Bueno, eso es todo otro tema, ¿verdad? Por un lado, yo siempre digo que los agroquímicos duran, no la resistencia, lo que me enseñaban a mí cuando era agrónomo era que las plantas, objetivo de un agroquímico, los insectos, no sé qué, o los hongos, se volvían resistentes y entonces había que cambiar el agroquímico, ¿no? El agrotóxico. Lo que yo he visto a través de mis años, que son unos cuantos, es que los agrotóxicos duran hasta que hay investigación suficiente para decir que efectivamente son tóxicos y hay que prohibirlos, ¿no? Como acaba de ocurrir por el glifosato, ¿no? Antes se decía, bueno, el decano de agronomía decía que se lo tomaba con cubito de hielo, el glifosato, ¿no? Ahora es cancerígeno. Y la gente interpreta mal el probably, ¿no? Que es lo que dijo la OMS. Es decir, en ciencias cuando se habla de probably se habla de que es casi seguro, que es estadísticamente significativo que es cancerígeno. No es una opinión el probably en ciencias, ¿no? Sino que es una aseveración estadística. Y así va ocurriendo con uno detrás de otro. Y después, aparte de los agrotóxicos específicos, empiezan a aparecer otras sustancias que mejoran el efecto del plaguicida, como son, por ejemplo, los surfactantes. Bueno, esas sustancias acabamos de ver, un colega nuestro que está estudiando esto en el CURE, de que tienen productos que el cuerpo humano los interpreta como hormonas. Y esas empiezan a aparecer en el Santa Lucía también, ¿no? Y esas hormonas son las que producen enfermedades degenerativas, ¿verdad? Es decir, seguramente cuando la OCE tenga sus nuevas plantas de tratamiento lo va a poder filtrar. Pero eso seguramente está presente, bueno, está presente en algunos detergentes que acá están autorizados, pero que en otras partes del mundo no. Y ese tipo de cosas como que se nos cuelan por todos lados, ¿no?